Después, Vero, si vos podés sacar la foto tipo fin de pantalla. Dale. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ir esperando que se vayan conectando todos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otra clase del curso de iniciación profesional. ¿Sí? Ahí veo que se van conectando. ¿Mm? Y que bueno, en el día de hoy nos toca ver eh, un poco lo que es el reclamo, ¿sí? Frente a lo que es un litigio, una cuestión de seguros. Así que me pareció que para esto había que tener un especialista y he convocado al doctor Leandro Vero, ¿sí? Presidente de jóvenes de Mercedes, miembro, ¿no?, de la mesa de jóvenes de Colproba, ¿sí? Y obviamente que ante todo amigo y compañero de básquet. Le he enseñado grandes tiros en básquet, porque bueno, es un gran jugador, pero bueno, él hace lo que puede ser, ¿sí? Pero bueno, pero sobre todas las cosas, un gran profesional y la verdad que es una persona bastante avisada en el tema eh, de seguro, y además es joven, así que me pareció que para nuestra temática y para nuestra óptica, qué mejor que un joven que nos narre a nosotros cómo iniciar o el planteo ante un reclamo ante una aseguradora de seguros, que muchas veces puede ser algo bastante confuso para el joven Nobel, ¿sí? Y bueno, me pareció que estaría bueno que lo veamos porque es un caso que nos puede llegar a tocar a nosotros a ustedes, ¿no?, en cualquier momento de la carrera. Así que, nada, sin mayores preámbulos, obviamente dándole las gracias desde la Secretaría Académica del Colegio Zárate Campana y en nombre de su presidente y su consejo directivo. Gracias al doctor Vero por prestar su tiempo. Y nada, y te cedo la palabra. ¿Qué te parece si lo vamos haciendo? Esto hagámoslo, chicos, como siempre decimos, tipo taller, es decir, que a medida que con el doctor vayamos eh, ilustrando la tarde en lo que es en materia de seguros, siéntanse abiertos a evacuar dudas, preguntas, algún tipo de caso personal que tengan, porque la idea es esa, ¿no? Es por ahí hacer como un taller de esto y nada, solventar dudas, ¿sí? ¿Vero? Bueno, bueno, Juan, amigo, muchísimas gracias por invitarme para acompañar en este módulo relativo a reclamos frente a las aseguradoras. A través tuyo saludar también a las autoridades del Colegio de Zárate Campana, que bueno, la verdad que una vez me acuerdo que fuimos hace un tiempo, nos atendieron también y hoy nos encontramos nuevamente en la plataforma virtual, pero bueno, quería hacer extensivo también el saludo al doctor Coronel y al resto de los integrantes de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Zárate Campana. Bueno, vamos a comenzar como decía Juan. La idea es, si ustedes quieren intervenir, cortarme en en cualquier momento, no hay ningún tipo de problema. La idea es que sea un ida y vuelta, llevadero y totalmente descontracturado, como nos gusta por ahí cuando hacemos los encuentros de jóvenes, y no por ahí tan académicos y tan formalistas como si participáramos de otro congreso. Así que bienvenidos y bienvenidas las intervenciones. Y bueno, hoy lo que nos toca hablar un poco esto del reclamo de seguro y bueno, y antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca esta tarde, entre mates, es más que nada revalorizar un poco el rol profesional. Con esto, ¿qué les quiero decir? Es muy importante, o por lo menos así lo siento yo, puede ser que alguien lo vea de otra manera, pero es muy importante revalorizar el rol profesional en qué, en esto de que cuando nos llega un caso, nos llega un cliente que ha tenido un siniestro, vamos a suponer con lesiones o sin lesiones, pero que está atravesando una situación donde se produjeron daños, uno principalmente lo que tiene que velar en primer lugar es por que la persona, nuestro cliente, se enfoque en su recuperación, que se enfoque en la reparación de los daños materiales, porque la ley nos da un tiempo para poder formalizar y canalizar este eventual reclamo.
Con eso, ¿qué quiero decir? Y mejor dicho, ¿qué quiero poner de resalto también? De que uno no tiene que caer en esa situación tan indeseable que se está viendo en nuestra matrícula en algunos casos, donde se hace el famoso dateo de casos, o lo que se denomina en la jerga como el caranchaje. Entonces es muy importante que puedan separarse de ese tipo de profesionales, y ustedes, en primer lugar, en su asesoramiento ya profesional, priorizar, en primer lugar, la salud del cliente, de la persona que ha sido afectada, priorizar la reparación de los daños materiales, y para hacer el reclamo va a haber tiempo. Entonces, esa es una primera salvedad que yo quería realizar, y bueno, eh, también es bienvenida cualquier otra opinión, pero me parece a mí que desde nuestro rol profesional tenemos que apuntar en primer lugar al bienestar de nuestro cliente desde el punto de vista no solamente patrimonial, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la salud. Bien, hasta acá vamos bien. A ver, una evolución de quienes nos acompañan. No, es verdad. A ver, tomando un poco lo que vos decías, Vero, ¿sí? Me parece que, a ver, ahí lo admitiste al final. Me parece que es un modo también de ensalzar un poco lo que es la actividad profesional, es un modo también de eh, proteger nuestras incumbencias, ¿sí? Más que nada me parece, ¿sí? Y también es un modo también de darle quizás un asesoramiento de tipo integral muchas veces a lo que es al cliente, que es también algo que es muy buscado, me parece. Entonces, un poquito también el sentido de esta charla, ¿sí? Es ver, bueno, cómo encarar desde la génesis, ¿sí? El problema de cómo litigar o cómo realizar un reclamo frente a lo que es el tema seguros. ¿Sí? Eso es un poquito más que nada, ¿no? Es decir, ¿cuál es el puntapié inicial? Bien, bien. Bueno, habiendo hecho esta salvedad, vamos a ver de lleno, más que nada, las cuestiones, como yo les decía, aspectos prácticos de lo que es la formalización de ese reclamo. Todo lo que es relacionado con cuestiones doctrinarias, jurisprudenciales, eso es por ahí para el análisis más puntual de cada caso en concreto. Yo lo que le voy a hacer es unas sugerencias por ahí de cómo en el ejercicio de la profesión, o nos llega nuestro primer caso, ¿no?, de reclamo a alguna aseguradora, por ahí qué tenemos que tener en cuenta. A grandes rasgos pueden darse tres etapas, que una primera etapa, como solemos decir, es una etapa extrajudicial, un primer intento de acercamiento de nuestra pretensión, que podría ser una instancia, se la suele denominar administrativa. Una segunda etapa en donde esa instancia administrativa o tarda mucho o no se llega a buen puerto, entonces para lo que son cuestiones de reclamos patrimoniales, y obviamente siempre tenemos que tener a la vista la ley 13951 con sus reformas, que es la ley de mediación, tenemos que ver si nuestro caso es un caso mediable o no mediable. Hay casos, por ejemplo, en los que se van a presentar menores, donde los representantes legales pueden no mediar, porque va a intervenir el Ministerio Público, entonces ahí podría no mediar. Ese caso lo mismo cuando forma parte también del reclamo algunas de las esferas del Estado, ahí también podríamos como esquivar, entre comillas, la mediación. Y después ya una tercera etapa de lo que es entablar formalmente la demanda de daños y perjuicios. Entonces, bueno, llega nuestro cliente al estudio, y hoy en día la verdad que llega al estudio esa como afirmación que hoy en día en realidad llega al estudio, y si tomamos la interpretación que hizo el Consejo Superior de Colproba, de lo que es el estudio profesional, ya no es más el espacio físico tradicional que por ahí nosotros estamos acostumbrados, sino es hoy el WhatsApp forma parte del estudio, el mail forma parte del estudio. Entonces llega ese caso, quizás o a través de algún llamado o alguna consulta por WhatsApp. Ahí cuando yo quiero decir que llega al estudio el caso, puede ser a través de esas vías. Ahí Juan está silenciado. Perdón, o una red social también muchas veces. O red social, totalmente, siempre respetando las normas de ética, ¿no?, y no caer en la competencia leal, pero bueno, muchos estudios se están posicionando en las redes sociales. Bien. Sí, sí, no, totalmente.
pero por ahí cuando vos decías, llegando al estudio, ya es casi algo romántico, porque uno, hoy por hoy, ya la movilidad muchas veces está bastante complicada, ¿no? Por decirlo de alguna Bueno, manera. ¿Mm? claro, totalmente. Eso también es lo que le quería decir, ¿no? Y ahora un poco entrando ya a lo que le vamos a solicitar a nuestro cliente o a ese familiar del cliente, porque muchas veces puede ser que el cliente esté internado, pero bueno, como ya les digo, siempre viendo cada caso en puntual, eh, lo primero que le vamos a pedir es un poco de alguna documentación, y esa documentación, antes por ahí precisábamos que nos traigan al estudio, hoy en día quizás con una foto ya que nos manden por WhatsApp, podemos ir recopilando esa información que va a ser importante para formalizar ya el reclamo en los términos de lo que vendría a ser el escrito que vamos a armar. Entonces, bueno, en primer lugar, sí o sí, como basamento, pedir el DNI, el Documento Nacional de Identidad, que parece algo obvio, pero bueno, a veces suele faltar en los reclamos y es una herramienta muy importante que las aseguradoras suelen pedir. Por otro lado también la licencia de conducir, para más que nada cotejar las fechas, de a ver si está en vigencia o no, y en el caso bueno, de este año que nos tocó atravesar, ver también el tema de las prórrogas, que muchas veces, o mejor dicho, muchas credenciales que se vencían el año pasado fueron prorrogadas, entonces tenemos que estar atentos también que por más que el carnet no diga que venza, ir a cotejar si no entra en las fechas donde la autoridad de aplicación postergó o prorrogó, mejor dicho, la vigencia de esas licencias. Por otro lado, otro elemento importante que le podemos pedir, no, que le tenemos que pedir, mejor dicho, es el título. En el caso, el título del vehículo involucrado, en caso de que haya sido un choque entre dos vehículos, o que nuestro cliente, digamos, haya sufrido daño material en el vehículo, le vamos a pedir el título. Y ahí lo mismo, vamos a suponer, justo me pasó hoy, si tenemos el caso de que los titulares dominiales son dos, ambos titulares dominiales tienen que firmar el reclamo. Porque me ha pasado también con compañías aseguradoras donde alegan que falta formalizar el reclamo, pues falta la firma o los datos del otro titular dominial. Bien. Después, por otro lado, si no tenemos el título, pues muchas veces no tenemos el título para acreditar la legitimación en el reclamo, otra cuestión importante a tener en cuenta es lo relacionado con un boleto de compraventa. Puede ser muchas veces que no hayamos hecho la transferencia y si tengamos un boleto de compraventa con firma certificada. Aguárdeme un segundito, perdón. Sí, sí, está tranquilo. Fíjense de notar, acá lo que afirmaba Vero, la amplitud que nosotros podemos manejar a la hora de demostrar, ¿sí?, la titularidad sobre el bien. Tanto el título como el boleto de compraventa, con la salvedad obviamente que el boleto de compraventa tengo una firma certificada, ¿sí?, nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, reunir o allanar ese requisito de lo que es la formalidad. ¿Estamos? Después también nace la cuestión de una copia del título, ¿es válida o no? Ahora seguramente lo vamos a dejar allá, que Vero nos responda a la pregunta, así no le saco parte del libreto, ¿sí? Ahí justo volvió. Estaba hablando justo Vero, les decía, Sí, ¿no?, de que el boleto de compraventa debe venir con la formalidad de la certificación de la firma, ¿no? Y totalmente. lo que yo hablaba es la copia del título, una copia del título simple, ¿sirve, no sirve? ¿O qué tipo de copia? Bien. No, nosotros siempre lo que vamos a pedir es por ahí el título en original. Generalmente los vehículos más viejos vamos a tener la famosa planchuela verde, donde, bueno, donde van a estar acreditados ahí quién o quiénes son los titulares del dominio, y si no, más hoy en día vamos a tener ya con código QR, ya hoy, por ejemplo, el título que nos expiden, ya vamos a suponer, con tenerlo con código QR va a servir, no importa, antes era con los requisitos, ¿no?, que tenía el documento desde lo corpóreo, por ahí era más difícil de tener una copia, pero hoy en día ya podemos suponer con el PDF, con el código QR, ya con ese título podemos ir avanzando en los distintos reclamos. Y si no, bueno, por otro lado después veremos, aunque ahora lo iba a decir también, de solicitar algún informe de dominio que se hace online, se hace en la página del registro con el número de quit nuestro,
hasta incluso se puede pagar con un volante electrónico de pago de las plataformas bancarias, o sea, lo que es un BEP, y a los dos al día ya está acreditado. Recuerdo que me traí con un matecito que me tomé recién. Bueno, otro requisito importante, que generalmente nuestro cliente cuando sucede, ¿no? Vamos a suponer, cuando hay un siniestro vial o un evento dañoso, hay tensión, hay estrés, hay una situación de, no es, che, bueno, pasame los datos, sí, ¿cómo me dijiste la patente? Hay una situación bastante alocada, ¿no? Y dependiendo de los daños que se produjeron, sean materiales, como yo le decía, sean lesiones físicas, imagínense una persona que termina en algún nosocomio, en algún centro de salud, imagínense bueno, no le va a poder pedir los datos, lógicamente, de, por ejemplo, el nombre del conductor o conductora, la información de la compañía de seguro que posee, después también lo que es el domicilio, los datos del vehículo. Entonces, con todos estos datos, lo que surge de vital importancia, si hubo, son los testigos. Eso es importantísimo también, de poder cotejar primero la existencia de testigos, y no únicamente testigos que hayan visto el hecho, sino comercios que estaban en la zona, que hayan escuchado el ruido, que lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, ahora avanzo con también que le vamos a pedir. Pero volvemos a los datos de la contraparte. Es muy importante para poder identificar, y una sugerencia buena práctica, como decía hace un ratito nomás, con el tema del informe de dominio. Nosotros tenemos que en el caso de que el emitente haya sido un vehículo automotor, pedimos un informe de dominio y automáticamente al otro día ya sabemos quién es el titular registral o quiénes son los titulares, si esa persona que conducía ese vehículo también estaba inscripto como poseedor, vamos a suponer que tenía un leasing, que era una empresa. Bueno, hay un sinfín de situaciones que se pueden llegar a presentar, pero como lo indica nuestra legislación, ya nosotros conociendo el titular registral, ya vamos a entablar la demanda, por lo menos contra el titular registral. Y después veremos también, obviamente, el conductor o conductora de ese vehículo. Y obviamente la cita en garantía aseguradora. Pero eso es muy importante, poder cotejar y reunir todos los datos de la contraparte. Y una cosa que es importante es la compañía de seguro, ¿no? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Y yo pienso que sí, igual si tienen alguna duda, consulta, los noto bastante callados, Sí, sí. así que díganlo porque por ahí sentimos que nos estamos aburriendo, ¿no? Como nos ponemos a contar otra cosa, como es el fin de semana, pero cualquier duda, pregunta es súper bienvenida. También piensen, no, ahora lo que vamos a ver es, incide mucho, obvio, lo que es la compañía de seguros, no todos tienen el mismo comportamiento, no todas van a ver después que tienen el mismo historial en lo que es de repago al asegurado, ¿sí? Y no todos tienen la misma política de cómo asumen los riesgos, ni que hablar lo que son los honorarios letrados. Pero bueno, Sí. también la compañía va a terminar influyendo en cómo ustedes terminan planteando el reclamo o hacia dónde van a terminar llevando o empleando este reclamo, ¿no? Totalmente, esto es algo que le iba a decir. Bien, ahí Augusto está preguntando algo fundamental que le iba a decir ahora nomás, pero empezamos por ahí. El tema de la instrucción penal preparatoria o investigación penal preparatoria es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay lesiones, generalmente, si son lesiones de gravedad, se va a iniciar, ¿no? Pues llega la policía, convengamos, o se toma razón de ese siniestro, y se va a hacer la investigación penal preparatoria, la famosa IPP, que ya estaríamos más en sede penal. Que, bueno, me adelanto a uno de los puntos donde yo me quería detener, que es esto: hay que trabajar muy bien la IPP. Es fundamental trabajar bien la IPP. Si tenemos testigos, ofrecerlos, vamos a suponer, ¿y cómo lo ofrezco yo? Yo como abogado, bueno, yo me presento como particular damnificado, en el caso de que sea abogado o abogada de quienes sufrieron los daños. Puede ser, vamos a suponer, en el caso de peatones, o también en el caso de el conductor de otro vehículo, en el caso de que sean dos vehículos. Pero es muy importante que se trabaje bien la IPP, se ofrezcan los testigos, se los cita a declarar, porque va a ser fundamental para el caso de que yo tenga que entablar la demanda civil y comercial.
es muy importante. Si yo me voy al fuero civil y comercial después de hablar esa demanda, yo teniendo bien trabajada la IPP con pericias accidentológicas, el perito mecánico que dice la mecánica del hecho, después tengo también la declaración de los testigos. Prácticamente yo habiendo hecho un muy buen trabajo del IPP, ya después hay cuestiones, por lo menos cuando me voy al fuero civil, donde si bien, vamos a suponer la parte demandada puede negar los hechos, porque está en su derecho, pero ya vamos a tener otra fuerza probatoria, otra posición al momento de entablar la demanda. Por eso es muy importante, obviamente, como decía Agu, averiguar si va a IPP y enseguida empezar a trabajar ya desde la IPP para avanzar en el reclamo. Es más, les digo, cuando uno hace el reclamo a la aseguradora, y ya me estoy adelantando, pero cuando uno hace el reclamo a la aseguradora, lo primero que van a ver, generalmente yo estoy en Mercedes, tienen abogados y abogadas que son apoderados y apoderadas de las compañías, van a ver la IPP, a ver cómo está el tema más que nada de la responsabilidad. Cuando son siniestros de consideración, hay IPP, y bueno, y se trabaja mucho en el tema para ver la responsabilidad. Y una vez que las compañías, a ver, esto yo lo digo como abogado de la matrícula, no lo digo como integrante de una de las firmas, sino lo que me ha surgido de la experiencia, quiero hacer esa aclaración. Pero una vez que la compañía ve que desde el punto de vista de responsabilidad ya está como hasta las manos, por así decirlo, o no tiene manera de contrarrestar lo que surge del IPP, ya seguramente se va a sentar a hacer un ofrecimiento. ¿eh? Bueno, vamos a volver un poquito para atrás, pero quería hacer esto que me parece muy buena la intervención, bueno, para contar esto. Bueno, además de los datos de la contraparte, otro requisito a tener en cuenta importante son, bueno, primero vamos a suponer en el caso de vehículos, constatar los daños materiales que sufrió el vehículo de nuestro cliente. Constatarlos y también presupuestos. Y lo que está bueno también, como para que la compañía tenga dos parámetros, esto es después también en base al cliente y la respuesta que vamos teniendo, pero pedir de dos lugares distintos, de dos talleres de chapa y pintura, para que vean más o menos los valores si están rumbeados o cercanos a lo que se está manejando en el mercado. Vamos a suponer que se rompe una óptica o que, bueno, hay que reemplazar un paragolpe. Y acá hay otra cuestión a tener en cuenta. Cuando son daños materiales, ¿no? La legislación es clara, digamos, además del deber de reparar, y no me quiero meter en la parte más de fondo, sino seguir en esta parte práctica, pero muchas veces la respuesta de la compañía es, ese presupuesto es muy elevado, o eso, no sé, yo consigo la misma pieza a otro valor, digamos, no dejen de defender, si vamos a suponer, si el auto de su cliente era un Mercedes-Benz de categoría o una edición limitada del Volkswagen Gol, bueno, en una edición limitada un Volkswagen Gol, no importa si el Gol, vamos a suponer la línea que no es la edición limitada, vale 3 veces menos de lo que sale ese repuesto. Ustedes piden lo que le corresponde, obviamente, con la devalorización menal y todo, pero pidan lo que le corresponde por esa pieza. Porque muchas veces nos vamos a encontrar, vamos a suponer que hay, no sé, y usted ahí, esto es en cuanto a la valoración del daño, pero por ahí nos vamos un poco más, pero a lo que voy es a esto. Si no es lo mismo que choquen, a ver, un auto de edición limitada que choquen un auto que no es edición limitada. No es lo mismo, como vemos a veces las lesiones, no es lo mismo que su cliente sea un jugador de fútbol, vamos a suponer, que tenía una proyección, o una persona que trabaja como, no sé, como modelo, por así decirlo, y sufre un daño estético, no es lo mismo. A ver, hay un montón de situaciones que a ustedes se les puede ocurrir, pero es importante que ustedes, cuando en el momento de la negociación, puedan discernir esa cuestión y plantearlo cuando hagan el reclamo. Entonces, bueno, por eso, y me fui un poco con el tema de los presupuestos de los daños materiales, porque también es un poco de la respuesta que he recibido de las compañías, como diciendo, bueno, pero ese presupuesto está elevado, yo ese presupuesto lo consigo a un cuarto del valor que vos me estás pasando. Bueno, en fin, por eso es importante que esto también después, cuando generalmente ustedes ya se van a manejar, o no, depende de la compañía, esto también, como decía Juan, depende de la compañía. Con el tasador, por ejemplo. Hay personas que se dedican a tasar los daños que van a ver y después empieza esa negociación.
Pero bueno, vamos a volver. Estamos armando el reclamo y qué le vamos a pedir al cliente. Entonces, por eso, el presupuesto es importante que ustedes le pidan. Y en el caso de que haya lesiones físicas, lo primordial, que va a tener mucha fuerza por ahí, es el famoso certificado precario médico, que lo otorga los centros de salud, generalmente los hospitales cuando hay un siniestro. Acá en Chivilcoy van al hospital de Chivilcoy, y se le otorga un precario médico, que son las lesiones que se pueden advertir con muchas comillas prima facie, ¿no? Porque puede ser que al principio no surja nada y no sé, que a los 2 o 3 días se le despierte una mini fractura, vamos a suponer un peatón, una fractura craneal y bueno, que a raíz del siniestro, pero en el momento, como no le dolía la cabeza, no pasó más que eso, entonces bueno, no va a surgir en el precario. Pero sí, vamos a suponer que a la semana empiezan los dolores de cabeza, mareos, ¿no? Entonces es importante también de que ustedes le digan al cliente o a la cliente, en el caso de haber lesiones, de pedir el precario médico, también solicitar al centro de salud, una vez que se termina el tratamiento, la historia clínica, eso es muy importante, y que ustedes vayan acompañando al cliente cuando hay lesiones, porque acompañando en el sentido de que no que vayan al centro de salud, pero sí acompañando y preguntarle cómo vienen esos estudios, le tuviste que hacer estudio, recordar, a ver, todo con el tacto del momento de decir, no, tampoco uno va a estar llamando cuando la persona se está haciendo un estudio con un compromiso grave, uno va a estar llamando y diciendo, che, acordate de guardar la radiografía, no, momento, o la tomografía, sino de ir preguntando al cliente cómo está, pero esto es una cuestión más humanitaria que profesional, y después también ir diciendo, bueno, recordar guardar los certificados, o también ustedes hacer un seguimiento o ir anotando en qué centro de salud. Por ejemplo, tengo en caso una clienta que se iba atendiendo a Buenos Aires en un centro de salud, entonces nosotros íbamos tomando como una bitácora para después, al momento de realizar el reclamo, recordar, porque muchas veces se va perdiendo. Bueno, por ahí tenemos el WhatsApp que nos hace como buscar la conversación, pero después si vos llamaste por teléfono, en la vorágine del día a día, por ahí te olvidaste de que, no sé, que se hizo una intervención en una clínica especializada en La Plata, que lo derivó a la obra social, bueno, en fin. Lo mismo, dije obra social, me acordé. También todos los recibos que van expediendo los centros de salud por las consultas, que no cubre la obra social, por las consultas que va haciendo esa persona en un centro de salud, por esa patología que surgió a raíz del siniestro o que se agravó a raíz del siniestro. No necesariamente tiene que ser algo propio del siniestro, sino puede ser un agravamiento de una situación preexistente, pero que el nexo causal sea el siniestro. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, en el caso de que esa persona trabaje, ¿no? Pedirle los recibos de sueldo, en el caso de que se haya perdido un presentismo, ¿no? Analizar todas las situaciones que se modificaron a raíz del siniestro, ¿no? Entonces también es importante, en caso de que trabaje en forma no registrada, ¿no? Para el tema del lucro cesante, porque en una persona que está en una relación de dependencia quizás puede sortear mucho mejor una situación de esta que una persona que no está en relación de dependencia, pero formal, es decir, no está registrado. Entonces, bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta de ir recabando, bueno, a qué tareas se dedicaba. Vamos a suponer una persona que se dedicaba a la construcción, ¿no? Y de buena primera tiene que estar 3, 4, 5 meses en cama, que no puede trabajar. Bueno, también ir cotejando, bueno, cuánto venías trabajando, qué obras estabas realizando, bueno, en fin, ir ya también recabando todos los elementos para hacer reclamo a la compañía. Bien, y después, obviamente, solicitarle que vaya a hacer la denuncia a la compañía aseguradora. Vamos a suponer, si es peatón no va a tener compañía aseguradora, pero si es un choque entre dos vehículos o entre un motovehículo o un vehículo que tiene que estar asegurado, lógicamente va a tener que hacer la denuncia en su aseguradora. Después hay una especie de clearing, creo que se llama entre las compañías, cuando son daños materiales o cuando hay responsabilidad compartida. Eso, bueno, es muy propio de las compañías, pero es importante que hagan la denuncia y que pongan en conocimiento generalmente al broker de seguros, donde esté asegurado, que ellos son quienes se encargan de realizar la denuncia.
Pero fíjense que me ha pasado en un caso, no muy reciente, que es muy importante advertirle al cliente, si no hizo la denuncia al toque, porque muchas veces a uno lo viene a ver cuando ya la denuncia está hecha, cuando se hace la denuncia en la compañía aseguradora, que vean qué es lo que denuncian. Porque esa planillita, que si bien después uno la puede modificar con testigos y demás, en cuanto a cómo se dieron las circunstancias o con una videofilmación, que me ha pasado también y ahora les voy a decir, eh, es muy difícil por ahí para esta negociación o esta primera etapa donde estamos parados, de poder decir, bueno, pero acá en la denuncia del siniestro tu cliente dijo tal cosa, ¿no? Entonces, es importante que esa denuncia se haga de la mejor manera posible, de lo más prolija, para, bueno, no caer en esta frustración de la negociación. Y lo que decía yo, videofilmación, es importante también que ustedes, en el momento que les cuenten del lugar del hecho, que vean las circunstancias y vean, por ejemplo, si hay algún comercio, que hoy en día suelen tener muchos comercios, cámaras a la calle. Me ha pasado que me vino a ver un cliente que me contaba el siniestro y yo decía, no, no puedo creer que haya sido así, pero no porque no le creía a él, sino por las circunstancias. Justo él se le rompe el auto en una avenida de Chivilcoy, pone balizas, y el auto no le iba ni para atrás ni para adelante, y queda en un semáforo. Y él queda adelante del auto con el capó levantado. La persona que estaba atrás, yo no sé si estaba con el celular, no sé qué estaba haciendo, pero eran dos filas de auto. Cuando empieza a avanzar la fila de costado, esta persona empieza a avanzar también, pero mi cliente, que estaba con su auto detenido, capó levantado, estaba adelante. Y bueno, el auto de atrás lo embiste al auto de mi cliente y mi cliente es embestido por su propio auto al momento de revisar a ver qué es lo que había pasado. Pero bueno, de la compañía no me querían, no me daban asidero, por así decirlo, al reclamo, hasta que bueno, fui al lugar del hecho, miré que había un negocio, vi una cámara milagrosa, le pedí una grabación, que muy amablemente le dije, mirá, digo, o esto también, y ahora le voy a introducir una figura de la ley nuestra del ejercicio de la profesión. Pero digo, mirá, te pido la grabación, por favor, si no después te la voy a pedir por El oficio oficio, judicial. Sí, igual, el oficio ahí profesional. en ese momento le dije por el oficio judicial, digo, mira que si después del juicio te llega, o sea, te llega el oficio, va a tener que acompañarlo igual. Pero bueno, accedió a darme la videofilmación y con eso yo acredité, la compañía ya no, el tema de responsabilidad lo dio por cerrado y estuvimos hablando después del tema de las lesiones físicas. Bueno, ¿qué herramienta, que recién Juan hacía un aporte, les quería contar yo? A ver, y voy a precisar de alguna intervención para romper un poco de hielo también. ¿Cuál es la ley que regula nuestro ejercicio de la profesión? ¿Alguien la conoce? Mira, dijiste eso y ya se fue una persona de la charla. Dijo, bueno, me van a hacer preguntas y se fueron. A ver, creo que se desconecta, ¿no? Pero ¿qué ley Claro, regula nuestra profesión? ¿cuál es A la ver, ley? ¿saben ustedes? Por lo menos por chat, para ver si están siguiendo Ley de Leo dice, tránsito, dice ley de Agustín. tránsito. No, el ejercicio de la profesión nuestra. ¿Qué ley regula el ejercicio de la profesión? Es un libro, se lo damos cuando juran la matrícula. Antes, cuando era presencial, se la dábamos. Generalmente este libro. Ahí está. 5177. Perfecto. Muy bien. La 5177. Bueno, los invito y las invito a que, no ahora, pero después vean la ley 5177, específicamente el artículo 57 de esa ley, que es muy importante que lo tengan en cuenta, porque miren, yo se lo voy a leer y perdón si peco de aburrido o de pesado, pero me parece muy importante, que lo mismo que le decía Juan el otro día, de revalorizar esta facultad que nos da la ley como profesionales del derecho para poder reunir información que incluso nos va a ser de utilidad por si tenemos que pedir esta videofilmación, si tenemos que pedir alguna planilla contable, lo que sea, lo que a usted se le ocurra, lógicamente relacionado con alguna causa judicial, tenemos la facultad legal de poder hacerlo. El artículo 57, fíjense, le dice, ¿qué facultad de los abogados y procuradores en ejercicio de su función, esto es lo que yo le decía, en ejercicio de nuestra función, recabar directamente de las oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, como también solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos, dicen, deberán ser evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de 15 días.
En las solicitudes dice, el profesional hará constar su nombre, domicilio, carátula de juicio, bueno, en este caso no tenemos, juzgado y secretaría de actuación. Las contestaciones serán entregadas personalmente al profesional o bien remitidas al domicilio. Esto es un poco más complejo, pero bueno, por lo menos acordar para cuándo la pueden retirar. Según lo haya solicitado. No habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidos al juzgado de la causa. Y el segundo párrafo de este artículo nos dice, con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado procurador podrá examinar y compulsar actuaciones judiciales administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Importante también que tengan en cuenta esto. Imiten, cuando un funcionario o empleado de cualquier manera impidiera o trabara el ejercicio de este derecho, el colegio departamental pertinente, a instancia del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de aquellos a los efectos correspondan, conforme al artículo del dispuesto 56, y sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar. Bueno, esta es una facultad que lo que hablamos con Juan, que es muy importante que tenemos, y que muchas veces no la tenemos en cuenta para recabar información. No hace falta a veces para ir tener la orden judicial para poder recabar información. Tenemos este artículo de la ley. Yo en el modelo de oficio, ¿qué hago? Bueno, armo como si fuera un oficio judicial, pero le copio y le pego este artículo a ese oficio, haciendo saber que tenemos esa facultad. Y lógicamente, al momento de recabar información, vayan con la credencial, que hoy en día hasta incluso algunas ya tienen código QR, para poder legitimar, digamos, su pedido y que accedan a responder ese pedido. Es importante que lo tengan en cuenta. Miren, el otro día en ARBA, por ejemplo, a instancias también de haber charlado con el jefe regional de acá, le digo, ¿por qué pasó? Justo me pidieron una evaluación fiscal, y yo le digo, bueno, te lo pido por artículo 57. Sí, dale, no hay problema, porque también es colega. Pero fíjense, yo me ahorré de que ese oficio vaya al confronte del juzgado, el juzgado me lo vuelva con código QR y después presentarlo en ARBA, que eso me insumía por lo menos una semana y media, dependiendo de los tiempos del juzgado. Fíjense, lo armé yo en el estudio, lo imprimí, lo firmé, acordé cuándo lo pasaba a buscar, y listo, en 2 o 3 días ya estaba el oficio respondido. Así que es importante que tengan en cuenta esta facultad también para recabar información incluso de algún siniestro donde tengan que, no sé, por lo menos ir como se suele decir, a puntear una IPP, ¿no? Que siempre en fiscalía le van a preguntar, ¿está presentado, doctor? Bueno, para que lo tengan en cuenta, lo que pueden sí tomar vista, el tema de las fotos pues es un poco más complejo, algunas UFI lo permiten, otras no, pero bueno, en el caso de que no le dejen tomar vista, bueno, además de poner en conocimiento al colegio, bueno, cuando ya quieren hacer una intervención con un escrito, sí se van a tener que constituir como particular damnificado y eso lo hacen, pueden hacerlo en la misma UFI, pero en los términos formales correctos sería hacerlo por ante el juzgado de garantía, que siempre que nosotros tenemos una IPP, vamos a hacer, o sea, la IPP la lleva a cabo la fiscalía. Entonces, en la misma carátula ustedes van a ver que va a haber una unidad funcional de la defensa, o sea, una defensoría que está designada porque ya están designados los turnos, y asimismo también, dentro de esa triada, ¿no? El juzgado de garantías es en donde va a estar la causa. Generalmente las IPP, no generalmente, siempre las IPP tramitan ante la fiscalía, pero quien va a estar encargado de velar por cómo se va dando ese proceso, es el juzgado de garantía. Entonces, en el caso que se tenga que presentar, pueden hacerlo, ya les digo, directamente el IPP, pero lo más correcto es que lo hagan el juzgado de garantía, y ahí los tienen por presentado. El tema es que ahí ya van a precisar adjuntar bono y anticipo, que hoy estamos hablando por lo menos de 1.000 pesos, 1.038 pesos del bono y 950 el anticipo, son casi 2.000 pesos. Ahora, después al último vamos a ver cómo cobramos o cómo podemos cobrar en el caso de un siniestro. Juan, ¿pero quieres hacer un aporte? No, estaba Pensé que justo escuchando. te había desmuteado. No, es que estaba haciendo las cuentas de sí, que para arrancar tenés ahí 2.000 pesos abajo. Yo no paraba de hablar. Bueno, ¿venimos bien, Juan? Sí, venimos bien, son 6 menos 10, así que nos podemos tirar Bien, un ratito más, tenemos todavía. exacto. Vamos avanzando. ¿Se va entendiendo? Le pregunto a la audiencia si las chicas se van entendiendo, o por ahí nos vamos mucho.
no hay problema, volvemos. Sí, no Sí, estamos yendo cualquier mucho. duda, quizás si es muy técnico lo que estamos diciendo, está diciendo Vero, porque yo Por lo no menos voy a que decir sea, nada. bien, que sea útil. Que digan, bueno, después de esta charla por lo menos me quedó algo. La idea es esto, que les quede algo por lo menos, no decir, bueno, a ver, para estos tipos nos dijeron tal cosa, por lo menos, o sea, que les quede algo y que esto los puedan plasmar Totalmente. en un nuevo ámbito de clientes. ¿No? Bien. Es eso. Bueno, entonces vamos a ver ahora, y ya para ir cerrando con esta etapa administrativa, nosotros recabamos la documentación con el cliente, o con el cliente tenemos todo, ya se recuperó, tenemos los daños ya más o menos consumados, ya sabemos qué lesiones sufrió, vamos a suponer terminó el tratamiento, o ya tenemos los daños materiales con el presupuesto. Bueno, vamos a hacer reclamo en la compañía. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Por un lado, hay compañías que tienen tercerizado digamos, un sitio web donde se formalizan los reclamos, ¿no? Vamos a suponer Zurich, creo que tienen un estudio que se llama Estudio A B Corta, donde con otras compañías tienen como, ya les digo, tercerizado esta recepción de los reclamos de terceros. Se suele buscar, si ustedes busquen siempre reclamos de terceros, cuando vayan a hacer reclamos en la compañía. ¿Qué puede pasar? Esto es oportunidad y a ver, lo que a ustedes les parezca mejor. Esta es una cuestión de análisis propia del profesional, en conversación con el cliente. Siempre tengan en cuenta esto. El cliente por ahí va a venir con una pretensión de decir, bueno, no, porque a un cuñado mío por la misma lesión le dieron tanto. O no sé, a la novia de mi prima la otra vez pasó tal cosa y le dieron tanto. Entonces, siempre bajen al cliente, al caso de ellos en concreto. Y después otra cuestión que tienen que analizar ustedes es decir, bueno, a ver, y analizar no solamente con el cliente, obvio con el cliente, pero después también usted como profesional decir, bueno, a ver, este cliente, ¿qué pretensión tiene? ¿Tiene pretensión de tener un dinero en lo inmediato? ¿Tiene la paciencia? ¿Tiene por ahí el respaldo económico? Por más que usted haga un pacto con y que ahora lo vamos a ver, pero para decir, bueno, yo puedo esperar a que este reclamo llegue a demanda, ¿no? Esas son cuestiones que ustedes tienen que analizar en cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer reclamo administrativo, que lleva un tiempo, que hasta que ustedes miran la IPP en el caso de que haya, juntan el certificado de cobertura, el título, la cédula verde, que son otros requisitos que no les dije, pero que también son importantes en el caso de que sean vehículos, tienen toda la documentación, ¿no? Entonces, bueno, van a formalizar el reclamo por ante la compañía. Entonces, la compañía puede ser que tenga, como yo le decía, un estudio tercerizado. Entonces, estamos hablando de que más o menos hasta que le responda a la compañía, un mes. Entonces, eso lleva tiempo y a veces el cliente por ahí tiene alguna pretensión de decir, bueno, no, pero yo quiero una respuesta más rápida o más también certera. Entonces, bueno, por otro lado, lo que pueden hacer es mandar en un sobre cerrado, siempre a la sede social, nunca manden a, por ejemplo, si yo quiero demandar a Cooperación Seguro, yo no le voy a mandar al productor que está acá a la vuelta del estudio, porque eso es un broker, no tiene la facultad de poder darme una respuesta legal a mi pretensión, y ni siquiera lo va a notificar a sede social. Entonces, siempre manéjense con el domicilio social de la sede central. Búsquenlo en la página y es importante que ustedes puedan armar en un sobre, pero esto ya empiezan a correr los costos, por eso yo les digo, pero arman todo en un sobre, en una carta certificada, un sobre certificado con aviso de retorno, entonces a ustedes les queda la constancia de que lo recibieron, que bueno, que después la compañía les va a hacer la misma canalización de su reclamo y después se va a comunicar el estudio. Pero eso lo ven ustedes en base al tiempo, costo y también la conversación que tengan con el cliente. Por eso yo lo que les decía. Por otro lado, cuando van a establecer este reclamo, es importante cuando ustedes hacen la redacción de ese reclamo, que es como una especie de demanda, pero no llega a ser una demanda, pero si ustedes lo hacen muy prolijo en el sentido de, bueno, un encabezado con su patrocinio letrado, obviamente, incluyanse, por más que ahí deberían, desde lo formal, acompañar bono, pero bueno, este es un reclamo extrajudicial y después eventualmente hacen los aportes correspondientes cuando ya cierran el tema.
pero se incluyen en el encabezado, ponen otro acápite relativo a los hechos, otro acápite relativo, bueno, primero, perdón, encabezado, objeto, hechos, o sea, el objeto es que vienen a reclamar, ¿por qué reclama la compañía? Bueno, reclamamos contra usted por ser compañía aseguradora de tal persona, ¿no? Y pone los datos del vehículo, y otro dato importante que tiene que tener en cuenta es el número de siniestro de la compañía. Si lo tienen mejor, y bueno, si no, la compañía ya con 2 clics lo va a sacar. Bueno, entonces, en el objeto ponen eso, en los hechos hacen una mini redacción de cómo sucedieron esos hechos. En otro apartado pueden poner un acápite relacionado al tema de responsabilidad, más que nada si no surge propio de los hechos, ustedes dicen por qué, bueno, entienden de quién sería la responsabilidad. Otro acápite que es importante relacionado con los daños, y ahí empiezan todos los rubros, ustedes empiezan a detallar los rubros de los daños, pueden ser daños, ya digo, daños materiales, lucro cesante, el daño que ustedes, daños patrimoniales o extrapatrimoniales, como es la última clasificación del Código Civil y Comercial, y ustedes van después marcando. Puede ser hasta incluso daño moral, puede ser también daños de incapacidades, ¿no? Y ustedes van haciendo cómo tarifan esos daños, bueno, en base a lo que surja de la apreciación de ustedes, ¿no? Y bueno, los daños materiales de los presupuestos, siempre acompañar también los presupuestos y acompañar todas las fotos que ustedes tengan. Si ustedes trabajan bien y prolijo todo este reclamo, ya al momento de entablar la demanda, simplemente lo que tienen que hacer es ampliarlo, obviamente desde lo formal, pero ampliarlo con los requisitos de nuestro Código Procesal y las diferentes acordadas. Pero ustedes haciendo ya un buen reclamo, cuando les llegue el momento de entablar la demanda, van a tener que trabajar mucho menos. Entonces es importante, y si ustedes ven que la compañía ve que ustedes tienen un trabajo sólido, un reclamo sólido, también va a ser distinto al momento de sentarse y hacerles un ofrecimiento. Entonces acá, una vez que ustedes tienen el ofrecimiento, pueden darse a grandes rasgos 2 situaciones, o 3. Una, que la compañía acepte y se pongan de acuerdo ya directamente con ustedes o se comuniquen con ustedes para pagar lo que ustedes están reclamando. En segundo lugar, que la compañía se comunique y pida información ampliatoria, que diga, bueno, doctor, perfecto, tomamos el reclamo, por favor, mándeme, bueno, no sé, otras fotos u otro certificado médico, o incluso la compañía tiene un médico o un centro de salud donde invitamos a su cliente a que se revise para determinar la incapacidad, determinar los daños, que muchas veces, bueno, cuando está la responsabilidad clara, hacen eso para estimar ya los daños de las lesiones, y después una tercera respuesta que es la no respuesta, es decir, bueno, rechazamos su reclamo, y bueno, ahí ya estaríamos entrando entonces a lo que es esta segunda etapa, que nosotros decimos por ahí una segunda etapa, pero puede ser directamente la primera, que es la mediación. Por eso yo le digo que analicen con su cliente. Me ha pasado que en algunos casos con algunas compañías aseguradoras voy directamente a mediación. No hago el reclamo por experiencias propias que he tenido con la compañía. Directamente pido la mediación y ya ahí, cuando el colega que va o la colega que va a la mediación, ya uno directamente le manda el reclamo, pero ya en términos de mediación, como que ya la compañía ve que, bueno, en caso de que no haya acuerdo, uno ya va a entablar directamente la demanda, pero que también la fuerza, entre comillas, de negociación es distinta en una mediación que en un reclamo administrativo. En una mediación ya uno lo que hace es formalizar la pretensión con un poco más de fuerza. Ahora, es importante que tengan en cuenta, que cuando van a solicitar la mediación, según el decreto que reglamenta la ley 13951, depende de la condición socioeconómica de su cliente, de que tengan el beneficio, el decreto habla del beneficio de tirar sin gastos otorgado por sentencia judicial. Entonces, es importante, de última, si ustedes ven que ya esto va para la mediación, o eventualmente para una demanda, de que ya vayan trabajando el tema del beneficio de litigar sin gastos. Esto dependiendo obviamente de la condición socioeconómica del cliente. ¿Y por qué? Porque si no, si yo pido, que ahora les digo muy brevemente cómo se pide la mediación, por lo menos, perdón, yo les digo cómo pedimos en Mercedes, por ahí en Zárate Campana, la receptoría lo maneja de otra manera. Pero al momento de solicitar la mediación, con la copia del DNI
y escaneado y firmado el formulario, y un mini escrito que ponemos en el portal: solicita sorteo de mediador, mediadora, ya sorteo el mediador, mediadora, y te lo mandan al mail. Cuando nosotros solicitamos eso, si no tenemos el beneficio otorgado, por lo menos en los términos del decreto, yo por ahí me gustaría analizarlo un poco más. O sea, yo lo que pienso es que por ahí que el decreto como que dice sentencia, pero bueno, yo digo, bueno, pero si uno entabla la demanda de beneficio, después cuando tengo sentencia, los efectos retroactivos podrían ser a la fecha de la demanda. Pero bueno, no importa, es una apreciación mía. El decreto les dice así. Entonces, esto, porque les quiero decir esto, que cuando ustedes piden la mediación, en caso de que no interpongan demanda dentro de los 120 días, desde que se cerró la etapa o de que se designó el mediador, mejor dicho, o la mediadora, ya ese mediador mediadora, si no hay demanda interpuesta, en caso de que no haya acuerdo, puede cobrar los honorarios mínimos, que hoy están algo de creo de 15.000 o 16.000 pesos. Entonces, es importante esto, es importantísimo me parece, porque nosotros decimos, no, pedimos la mediación, vamos para adelante. Bueno, pasó el tiempo, todavía está dando vuelta con la compañía y viene el mediador o la mediadora, que esto obviamente ustedes lo pueden ir conversando diciendo, doctor, doctora, vamos a establecer vamos a entablar la demanda, una cuestión de buena fe, ¿no? Pues le puedo decir, puede entrar la demanda y después no, igual el mediador, mediadora, después lo va a ejecutar, no importa, pero bueno, por una cuestión de buena fe, digo, bueno, espéreme porque ahora no la vamos a hacer, pero no en 120 días, como me pasó, pero en 180 días más o menos, porque armar una demanda lleva tiempo, la vamos a interponer. ¿Por qué? Porque si no el mediador o la mediadora ya está habilitado para ejecutar o por lo menos exigir el pago de su honorario. Bien. Otra cuestión, como bueno, como yo les decía, en el caso de menores o en el caso de que el Estado sea parte, el tema de la mediación, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, hoy en día las mediaciones se están haciendo una vez que nos notifican el sorteo, a través de que llega el mail, nos ponemos en contacto con ese mediador o mediadora. Bueno, acordamos, no sé, depende de quiénes sean cuántos y quiénes sean los requeridos y la requerida, van a ser una o dos cartas de documento, que ese costo se lo vamos a tener que transferir a la mediadora. Y después, otra cuestión a tener en cuenta es el tema del medio jus en concepto de anticipo. Antes no estaba reglamentado, según lo que me dijeron, ahora sí. Entonces, vamos a tener. El bono y jus todavía no entra en juego. Debería, pero no entra en juego. Vamos a tener, por el tema gasto, les digo, el medio jus de anticipo, que hoy está a 2.600, vamos a poner 1.300 pesos, más el costo de la carta de documento. Y cuando nos ponemos en contacto, ese mediador nos va a pedir que hagamos la declaración jurada de datos. Hacemos la declaración jurada de datos en el sistema Mediare con nuestros datos de matrícula y bueno, nos ponemos de acuerdo para girarle la plata y van a ser en forma virtual. Hoy en día se permite realizar las audiencias de mediación en forma virtual. Y nosotros tenemos hasta, creo que 24 horas antes de la fecha de la celebración, que es un beneficio nuestro, digamos, de que cuando somos requirentes podemos poner la fecha. El mediador nos dice, bueno, yo puedo tal día, ustedes pueden, le preguntar al cliente, coordinan, y bueno, se encuentran en el estudio y hacen la audiencia, o si su cliente es ducho con la compu, del Zoom se conecta con el link desde su casa, o algún vecino, familiar, lo que sea. Pero sí o sí tiene que comparecer, eso sí. Bueno, una vez que realizamos podemos tener acuerdo, como no podemos tener acuerdo. Puede ser que a veces las compañías se presentan en mediación para tomar conocimiento, simplemente el reclamo, cierran la etapa y después uno sigue la negociación, por más que la mediación esté cerrada, sigue la negociación en forma extrajudicial y después se presenta únicamente a los términos de homologar ese acuerdo, ¿no? Y una buena práctica es que se le avise y se le notifique a ese mediador o a esa mediadora del acuerdo. Ha pasado a veces que los mediadores no se enteran de que se cerró el juicio y se enojan con uno porque no les avisó. Entonces es importante, ¿por qué? Porque yo arreglo con la compañía una indemnización, una suma indemnizatoria, conciliamos, pero dejamos afuera por ahí al mediador, no nosotros, sino a veces la compañía, y después cuando
cuando uno presenta para homologar el acuerdo, muchas veces el acuerdo no se homologa, por eso también un poco el encono. Bueno, es importante que se avise al mediador, a la mediadora. Lo mismo, como yo le decía, si se va a entablar demanda, que para esa espera, lo mismo para que en el caso de que se haya cerrado, para que pueda reclamar sus honorarios por ante la compañía aseguradora, si va a ser la compañía quien se va a hacer cargo de las costas del proceso. Bien. Esto a grandes rasgos del tema de la mediación, hay un montón para decir, pero no vamos a entrar porque ya me parece que el tema de mediación es importante, que está bueno, pero los requisitos para el tema de lo que nos reúne hoy serían esos requisitos prácticos, estoy hablando. Bueno, y hay una tercera etapa donde ya no llegamos a buen puerto con la compañía en ninguna de las otras dos, o que ya la pretensión o la suma que ofrecen realmente es muy baja, y bueno, ustedes consensuando con su cliente deciden interponer la demanda en los términos del Código Procesal. Lo importante es que tengan en cuenta, para el momento de entregar la demanda, el Código Procesal, con los artículos pertinentes, que es importante que tengan en cuenta, y no es un dato menor, que esto hace y mejora la praxis profesional, que es la acordada 3975 del 2020. La acordada 3975 es la 2514, la antigua 2514 del siglo XXI, vendría a ser. ¿Por qué? Porque si bien repite, la acordada 3975 repite los términos de la acordada 2514, con el tema de los márgenes, que tienen que ser simétricos, el espaciado que tienen que tener las hojas, que sea Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, y que denuncien el número de celular, que es un requisito nuevo. Nosotros como colega en cada escrito tenemos que denunciar nuestro número de celular, ya sea el profesional o el personal, eso eligen ustedes, pero tenemos que denunciar un número de celular. ¿Por qué esto es importante? Y también el tema de observar, que es una de las cuestiones que hablábamos con otros colegas que me preguntaban, jóvenes, del hecho de denunciar o constituir, mejor dicho, un domicilio procesal físico. Esa exigencia sigue estando, por más que tengamos el token. Es importante que ustedes también observen eso, porque muchas veces no se constituye, y es una práctica que se está observando, por lo menos en nuestro departamento judicial, y que hay que corregir. Tenemos que seguir constituyendo domicilio procesal físico en cabecera departamental, por lo menos hasta que eso cambie. Y después, otra cuestión a tener en cuenta, que no es un dato menor, y que también hace a la buena fe con el colega y con el organismo, es cuando escaneamos la documental. Cuando escaneamos la documental, tengan en cuenta que además del tamaño, que tiene que ser un tamaño de hoja A4, no hagan muchos PDF, porque también se van a enloquecer para subir todos esos PDF. Lo que tienen que hacer es escanearlos a los documentos, y generalmente antes de mandarlo, comprimirlo o poner todos los PDF en un archivo. Ahí les pasé al chat una página donde ustedes ponen todos los PDF que tienen sueltos y los pueden agregar, y se los baja en un formato de PDF vendría a ser la versión que admite sin problemas el token. Es una versión creo que 1.0, o no me acuerdo ahora, ISO 9001, algo así dice. Entonces no van a tener problema si trabajan desde el Internet Explorer o del Chrome. Pero siempre la documental, incluso con la demanda, que ahora les voy a hacer una mini referencia, dependiendo de la personería, háganlo todo en un PDF. ¿Para qué? Para que al colega, para que al organismo, ya les quede todo en un solo documento y no tengan que cerrar y abrir en cada página que estén. Entonces eso es importante porque hace a la buena práctica y también mejora el ejercicio de la profesión. Y Respecto además al tema también carguen la documental en orden, ¿sí? Este programa que les pasó Vero también les claro, permite mixear los archivos por en orden, y también cuando lo escaneen el PDF, escaneenlo como usted diría que se lo escaneen a ustedes, porque muchas veces tomamos documentales que parecen que el escaneado lo hicieron con un zapato o con un termo, o lo que menos usaron fue una cámara seguramente, que sea legible, ¿no? Que sea legible, y también ahórrense que venga rebotado, ¿no? Pero bueno, el orden es claro, y trabajar de forma ordenada. Este tipo de reclamos les va a solucionar a ustedes la vida en todas las etapas, obviamente, procesales que tengan por delante. sí, totalmente. Y otra cosa que me acordaba recién respecto
a esto del orden, el tema de la personería, que tengan en cuenta también, el tema de cuando somos apoderados o cuando somos letrados patrocinantes, de que tenemos que adjuntar, en caso de que seamos apoderados, directamente va en el cuerpo de la presentación, y en caso de que somos letrados patrocinantes, va en el cuerpo de la presentación la demanda, pero tenemos que adjuntar ese escrito impreso y firmado por nosotros y por nuestros clientes. Entonces, también es importante ver esto, porque ahora la ley, mejor dicho, la acordada última, que salió la 4013 del 21, desde la semana pasada, si bien es como una especie de reformulación de las acordadas que fueron saliendo el año pasado, pero fíjense que nos configura o nos nombra como depositarios de esos escritos que nosotros juramos. Cada vez que yo presento un escrito firmado por un cliente, hago una declaración jurada de que ese escrito es así. La demanda no está exenta. Entonces, nosotros lo que yo les sugiero es que bueno, a mí me surgían muchas dudas con esta acordada, pues decir, bueno, ¿hasta cuándo yo tengo que tener el escrito que antes estaba en el expediente? Entonces yo lo entregaba y me quedaba tranquilo, ahora lo tengo que tener en el estudio. Y bueno, entonces si la tiene que tener la firma del cliente, salvo que tenga firma digital nuestro cliente, pero si no, lo tengo que imprimir y lo tiene que venir a firmar acá. O lo firma allá, pero digamos, somos responsables de esos escritos. Tengan cuidado de esto, guárdenlos, cuídenlos, porque se va a jugar la responsabilidad profesional. También acá un poco, entre comillas, yo lo pienso así, esta posición que tenemos de desventaja, por así decirlo, con los organismos judiciales, que el organismo puede pedírtelo como no. No hay una regla clara de cuándo sí y cuándo no. Pero bueno, guárdenlos y sepan que somos los depositarios, entonces es importante que tengan eso. Y mucho más con el escrito de demanda, que es el que estamos analizando en esta ocasión. ¿Mm? Y bueno, como para cerrar un poco el tema de la demanda, no quiero entrar en cuestiones más, ya les digo, de fondo, que eso me parece que las van a seguir, seguro las van a abordar en cuestiones o a lo largo del curso, pero sepan esto, sepan que yo me acuerdo cuando cursaba escribanía, leí algún que otro artículo, ¿no? Donde decían que las escrituras eran obras de arte, ¿no? Entonces, yo haciendo una analogía, o un poco que me gusta decirlo así, o me gusta reforzar nuestra labor o destacar nuestra labor, que cuando uno hace una demanda, digamos, lo que está haciendo al fin y al cabo, perdón si me voy mucho, pero es una obra de arte. ¿Por qué? Porque vos le vas a marcar a tu otro colega, le vas a marcar cómo van a ser las reglas del juego de ese juicio, cómo va a llegar vos, desde el punto de vista jurídico formal, a el resultado final, esa pretensión que vos estás tomando de tu cliente, por así decirlo, la estás volcando en una demanda, y bueno, vos vas a marcar cómo va a ser ese camino. Entonces, es importante que ustedes puedan ser coherentes con lo que reclaman, que tengan también un orden, una buena gramática, que presten atención a la manera de cómo redactan y cuánto redactan. Porque es importante, y ha pasado muchas veces, de que hay mucho copiado y pegado. Entonces a veces pasa que uno le queda el copiado y pegado, entonces por ahí justo el fallo que metiste en realidad era de otro caso y que no tiene nada que ver con este que está reclamando ahora, pero te olvidaste de sacarlo en la vorágine diaria. Entonces, digamos, sean responsables en ese sentido también. Volquemos en nuestra demanda lo justo e imprescindible para poder encauzar nuestro reclamo. Bueno, seguramente con el tema de las demandas me estoy olvidando un montón de cosas más. Aparte, bueno, de hacer una referencia al beneficio de litigar sin gasto, como yo le decía, que es un proceso que va a tener un proceso judicial, que va a ser iniciado en forma parte, pero que va a tener, lógicamente, una gran correlación con nuestro expediente principal, que va a ser el reclamo judicial por daños y perjuicios. Después, en cuanto a la materia, ustedes van a ir a la tabla de la Suprema Corte y van a ver qué materia le ponen, si hay lesiones, si no hay lesiones, y en caso de ser confundidos, piden una recaratulación. Bueno, y en cuanto a los honorarios, y ya para ir cerrando, ¿no? De esto de cuánto cobro, cómo cobro, que es un tema bastante difícil, es simplemente hacer una reflexión. Siempre cuando me comunico con la compañía aseguradora, la compañía aseguradora, bueno, les va a dar seguramente o les va a transmitir, volvemos a la primera etapa, o también eso es transversal a las tres etapas en el caso de que haya alguna conciliación. Lo más probable es que le diga, bueno, por el capital es esta suma más tanto porcentaje con intereses.
perdón, tanto porcentaje por honorarios profesionales. Ejemplo, 100.000 pesos más el 15 de honorario, ¿no? Entonces, esos 100.000 pesos van a ser del cliente y este 15% son del profesional. Ahora bien, yo lo que puedo celebrar con mi cliente son dos cosas, o un convenio de honorarios, que esto va a estar en la ley 14967, que por favor vayan a leerla. Puedo celebrar un convenio de honorarios, ¿no? Donde va a estar estipulado cuánto voy a cobrar, y por otro lado, un pacto de cuota litis, que el pacto de cuota litis se distingue, o mejor dicho, se diferencia del convenio honorario, que en el pacto de cuota litis lo que yo voy a hacer es hacerme cargo de los gastos del juicio, ¿no? Fijando un porcentaje que, fíjense, en la ley, en este tipo de casos y por todas las instancias, uno puede pactar hasta el 50% de la indemnización. No lo he visto, por lo menos no trabajamos así nosotros, de 50%, pero se va a caracterizar por esto, del ALEA, y está en la ley 14967, si queda alguna interpretación. Entonces, de estos 100.000 pesos, vamos a suponer que uno pacta por cuota litis un 20%, entonces vamos a tener por honorarios profesionales el 15% que me paga la compañía, que esos son míos, y el 20% que uno le cobra al cliente, obviamente dependiendo del caso, la complejidad, la afinidad con el cliente, porque a veces puede ser un familiar, entonces puede ser que se cobre como que no se cobre. Entonces ahí yo voy a tener, vamos a suponer que yo cobre el 20%, son 20.000 pesos de esos 100.000 por el concepto que yo le cobro a mi cliente, más 15 que me paga la compañía. Y lógicamente no se olviden, que esto a veces duele, pero es importante, de aportar a la caja. Cuando yo percibo esta suma, como no es un expediente, yo sé que a veces cuesta, pero es un juicio contradictorio, un arreglo es un 20% de lo que yo cobré, de esos 35, el 20% habría que aportarlo a la caja de la abogacía. Así que bueno, eso es un poco, muy a grandes rasgos de cómo se puede cerrar, pero siempre reclamen el honorario a la compañía y siempre, sugerencia, cuando el cliente por ahí usted no es de la confianza de ustedes o por ahí le llegó el caso porque no llegó el caso porque, no sé, lo encontraron en el diario. Entonces, bueno, ahí si ustedes no tienen la duda de que no saben si les va a pagar o no, lo que tienen que hacer es firmar, antes de iniciar cualquier gestión, un convenio de honorarios o un pacto de cuota litis. Así que bueno, no sé Juan, más o menos muy a grandes rasgos, esto es unas reflexiones del tema de Nada, reclamo por daño. está No espectacular, sé además, si quedan dudas. además condensado todo esto en 1 hora 15 minutos, siendo lo arrancamos 18 horas, y la verdad que me parece para esta altura del día es increíble. Yo creo que no hubiera podido realizar todo ese razonamiento técnico jurídico que vos realizaste a esta hora del día, porque ya mis neuronas están totalmente perdidas, ¿sí? Y agotadas en el tiempo. Pero bueno, igualmente, yo no sé, Vero, si a vos te molesta, seguramente te pregunten en el colegio, pero ahora si podremos colgar esta charla en la página del colegio, en la grabación. Si querés te puedo sacar rubio, te cambio el ojo de colores, lo que vos quieras, eso lo podemos hablar, pero bueno, me parece que es de gran importancia porque ya lo que es el planteo judicial de doctrina y jurisprudencia que ustedes van a utilizar, ya más o menos seguramente lo tienen en vista, pero muchas veces se complica el cómo arrancar, o sea, cuál es el puntapié inicial. Y en esta idea de charla, que fue un poco, el nombre un poco gracioso, que era una demanda segura, demanda de seguros, es eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos seguros a dar para no fallar en una demanda de seguro? Y creo que con más que con sobrada maestría, con gran ilustración, acá el doctor Vero nos ha agasajado en todo lo que es el paso de la tarde. Así que yo por mí estaría perfecto, no sé si Vero querés decir algo al público final, si no No, estaríamos. agradecer la participación, agradecer obviamente al Colegio de Abogados de Santa de Campana, a vos Juan y a las autoridades, por bueno, invitarme a charlar y a reflexionar un poco. Perdón que tengo a la perra de la vecina que se enoja, se escucha tremendo. Y bueno, aguarden un segundo. Bueno, va a seguir ladrando. No, agradecerles que de esta invitación a reflexionar, quedo a disposición por si alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta. Sé que es una hora difícil.
No, está enojada. Esto es porque ocurre en vivo, es así, es vivo las cosas, y es la No, pues magia de lo que es vivo. yo ya estoy acostumbrado, a mí ya me ha pasado que se enoja, la otra vez también le estaba hablando en el curso y no saben, no paraba, no se podía hablar. Pero bueno, no, gracias en serio por la oportunidad, por poder reflexionar estos temas. Y si quedo a disposición y si no hay ninguna duda, bueno, Juan, estoy a disposición, les pasá mi mail, mi número, pero sepan esto, que cada caso es un mundo, que no hay una solución única y que tienen que recurrir a todas las herramientas posibles para poder dar la solución justa a ese caso. No, como les digo, no se dejen guiar a veces también por esto de dar la misma solución a todos los casos, porque cada caso es un mundo, cada compañía es un mundo, Juan, vos lo sabés bien, por el rol que Bien. te toca Sí, sí, hoy. sí. Y bueno, paciencia y siempre para adelante, a no aflojar. Recién estamos arrancando, somos la abogacía joven, pero bueno, con la fuerza que nos caracteriza y el escenario actual que nos plantea un escenario que yo creo que es totalmente distinto. Y miren, no digo ni hace 20 años atrás, hace 5 años atrás. Así que aprovechemos nuestra sapiencia para poder insertarnos profesionalmente de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias a doctor Vero por su tiempo. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Así que bueno, esperamos vernos pronto en otro curso del ciclo de iniciación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. muchas gracias, ha sido un gusto.